Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar la clase de esta semana. En lo que corresponde siempre a la unidad número 1, que es estadística descriptiva, vamos a ver lo que son los diagramas estadísticos, vamos a ver un poco lo que son los diagramas de puntos, diagramas de barras, histogramas, polígono de frecuencia y polígono de frecuencia acumulativo, así como los diagramas de sectores o también conocidos como diagramas de pastel. En el caso de los diagramas de puntos, una gráfica de puntos muestra cada elemento de un conjunto de datos numéricos por encima de una recta numérica o eje horizontal. Las gráficas de puntos felicitan ver los espacios vacíos y los agrupamientos de un conjunto de datos, así como la manera en que se distribuyen los datos a lo largo del eje. El diagrama de puntos también lo podemos determinar como diagrama de dispersión, muchachos, porque ahí están todos los puntos que forman parte de un conjunto de datos. Entonces, también tenemos lo que es el diagrama de barra. El diagrama de barras consiste en dos ejes perpendiculares y una barra o rectángulo para cada valor de la variable. Normalmente se suele colocar en el eje horizontal, así como también en el eje vertical. Aquí es importante establecer que normalmente las barras horizontales reciben el nombre de diagrama de barra y las verticales normalmente se le conoce como histograma. El otro tipo de diagrama estadístico es el que se conoce como el polígono de frecuencia. Este es como un plano cartesiano XY donde nosotros vamos a ir poniendo ¿qué datos? Los datos de la marca de clase y los datos del porcentaje. Y vamos uniéndolos con puntitos y los vamos uniendo luego. Y luego tenemos lo que es el diagrama de sectores, o también conocido como diagrama de pastel. Consiste en dividir un círculo en tantos sectores como valores de la variable. Aquí la amplitud de cada sector debe ser proporcional a la frecuencia del valor correspondiente. Antes de hablar un poco del ejemplo explicativo, es importante retomar lo siguiente. Cuando hablamos de diagrama de puntos, como es en el primer caso, aquí tenemos una serie de datos, ¿verdad? Los datos van, aquí no estamos ordenándolos, si ustedes se fijan. Aquí están los datos desordenados y se pueden poner de esa forma. Lo primero que tenemos que determinar cuando tenemos un conjunto de datos, de datos no agrupados, es quién es el valor más grande y quién es el más pequeño. Si ustedes observan, el más pequeño es 1 y el más grande sería, creo que 15. Entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta nuestro diagrama. Si nosotros hacemos nuestro diagrama de puntos, nos ubicamos de esta forma. Un eje donde vamos a empezar desde el 1 hasta el 15, que son los valores que están dentro del conjunto de datos. Y luego de eso, de establecer los datos que se encuentran. Por ejemplo, el 1. Ahí tenemos cuántas veces se encuentra el 1. Cada puntito representa el 1. Lo mismo el 2 y así sucesivamente. A simple vista nosotros ya podemos ver que los menores valores corresponden a 15 y 14, 11 y 10. Y los valores más grandes están representados en el número 4. En el caso de la tabla de frecuencia o el diagrama o de los datos agrupados, acordémonos un poco del ancho de intervalo, ¿verdad? Y aquí hay algo importante, cuando nosotros vamos a hacer nuestros diagramas, es importante recordar que vamos a trabajar con distintos valores. En el caso del diagrama de barras o histograma, nosotros vamos a hacer uso de dos datos. Uno de ellos es la categoría y la otra el porcentaje. ¿Ya? En el caso de los diagramas de los datos agrupados para los diagramas de puntos, lo que se hace es agarrar las categorías. Entonces, si ustedes se fijan, es más resumido, porque en vez de ir de 1 en 1 hasta 15, vamos agarrándolos por intervalo. Es decir, de 1 a 3 hay tal cantidad, de 4 a 6 y así sucesivamente. En el caso del diagrama o histograma, como les decía, nosotros vamos a trabajar con dos datos. En el eje X vamos a poner las categorías y en el eje Y los porcentajes. Y se representan de esta forma. En el caso del polígono de frecuencia, vamos a hacer uso de la marca de clase y del porcentaje. Vamos a hacer uso de esos dos datos. La marca de clase va a ser para nuestro eje X y el porcentaje para nuestro eje Y. Y este sería entonces nuestro polígono de frecuencia, ya haciendo uso de nuestros cálculos. Para el polígono de frecuencia acumulativo vamos a hacer uso del dato del porcentaje acumulado. Por eso el nombre de polígono de frecuencia acumulativo, que también recibe el nombre de ojiva. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos un polígono de frecuencia acumulativo, no vamos a encontrar esos picos. Vamos a encontrar algo muy parecido a una pequeña curva.
Y en el caso de los diagramas de sectores o diagramas de pastel, aquí nosotros vamos a dividir los datos, ¿verdad? Según la cantidad de valores que tengamos, y en este caso, como normalmente el diagrama de sectores o de pastel trabaja con el porcentaje. Aquí más que todo lo estamos haciendo, podemos hacerlo incluso por Excel, y si ustedes se fijan, aquí podemos cambiar su representación.